Comenzamos este ciclo, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada virtual y dulce jornada dentro de un ciclo que comienza hoy en torno a la exposición que se ha generado en el Centro Cultural Universitario Casa de Porras, adscrito al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, precisamente para poner de manifiesto el valor y el realce que tiene todo el patrimonio inmaterial en torno a los conventos del Realejo y del Albaicín. En esa línea, desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, la Cátedra de Patrimonio de la Madrasa Centro de Cultura Contemporánea y la Casa de Porras consideraron que era necesario generar un ciclo de conferencias que divulgaran la labor fundamental y la relación de esa iconografía y de ese imaginario de las órdenes con el dulce y con el patrimonio intangible e inmaterial, no solo granadino, sino por ende universal. Es por ello que se ha creado este ciclo en donde participan 3 profesores. Serán en este mismo link lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde. Y es para mí un inmenso placer presentar al primero de los conferenciantes, el doctor Carlos Javier Castro Bruneto, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, director del Grupo de Investigación Arte, Moda e Identidad y uno de los grandes expertos en iconografía franciscana, tal y como lo reflejó su tesis doctoral en 1993, la iconografía franciscana en Canarias, y a raíz de esas primeras incursiones en la iconografía franciscana, también ha investigado otras órdenes a lo largo de toda su trayectoria que lo llevó a conocer el barroco en todas sus esencias, el arte portugués, el arte brasileño, es uno de los mejores brasileístas de España, y tenemos la suerte de contar hoy con su presencia, aunque sea virtual. Desde Tenerife nos habla precisamente en estas jornadas también donde participa el Grupo de Investigación Arte, Moda e Identidad de la Universidad de La Laguna y el proyecto Rimón Sefarad, un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía que se está desarrollando en la Universidad de Granada, dirigido por el doctor Miguel Ángel Espinosa Villegas. Por tanto, al final de cada intervención de los conferenciantes de este ciclo, habrá un turno de debate, de preguntas, y sean todos bienvenidos, y les cedo ya la palabra, sin más dilación, al profesor Carlos Castro Bruneto. Muchas gracias por participar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, David, Martín, por tu amable presentación. La verdad es que aunque lo hayamos empleado este recurso ya tantas veces, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, sigue resultando rarísimo hablar a una cámara, ¿no? A una pantalla, pero bueno, siento el calor de todos ustedes. Por otro lado, esto está teniendo una ventaja muy grande, y es que podemos dirigirnos a muchos rincones de España o del extranjero al mismo tiempo, y es muy positivo. Estoy viendo y reconociendo gente que está en Granada, gente que está en Valladolid, gente que está aquí en Tenerife, y bueno, si no fuera así, pues tampoco lo podríamos conseguir. Por lo tanto, incluso quiero felicitar al Centro Cultural Casa de Porras de la Universidad de Granada, el esfuerzo que está haciendo para mantener actividades culturales, y además tan interesante como esta exposición, Manos de Santa, recuperando el patrimonio material y cultural del barrio del Albaicín y del Realejo granadino, pero que también nos permite traer ecos de otros lugares de España, concretamente de la España barroca, que es lo que yo humildemente y en la medida de lo que sé, pues quiero y deseo compartir con ustedes para hacer unas reflexiones en torno a la cultura artística, pero también esa cultura inmaterial que representa el mundo de la repostería en los conventos, sobre todo desde su origen.
Entonces ya a partir de ahora paso a la presentación. Voy a pasar a la presentación para compartiendo la pantalla. Supongo que se está viendo correctamente, ¿no? David. Sí, efectivamente. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces esta charla la he titulado, de acuerdo con los amigos del Centro Cultural Casa de Porras, Imágenes pictóricas de la dulce clausura. Claro, lo de la dulce clausura va con primeras, con segundas y con quintas, puesto que efectivamente voy a referirme al mundo de lo dulce que se produce en las clausuras monacales, en la España barroca y llegando hasta la actualidad, pero también en el otro sentido metafórico de que la clausura es un lugar dulce, un lugar agradable, un lugar placentero, para que allí desarrollen su vida numerosas religiosas de clausura y, por supuesto, también los frailes, las órdenes primeras o órdenes de frailes de todas y cada una de las órdenes religiosas. Pero primero quiero ir a una cuestión de carácter terminológica que es fundamental para entender lo que significa la clausura y lo que es vivir dentro de un monasterio, que podría ser cualquiera de esos monasterios de religiosas que pueblan el Albaicín y el barrio del Realejo de Granada. En primer lugar, la clausura es un espacio del monasterio reservado exclusivamente para la comunidad, sea de frailes o de monjas. Un monasterio es el lugar, el recinto donde se desarrolla la vida en comunidad, pero hay espacios que son públicos, como por ejemplo puede ser una capilla, como puede ser un locutorio que está abierto para la conexión entre el exterior y el interior del convento, y hay espacios que están meramente reservados para aquellas personas que han decidido vivir, como ahora veremos, en la eternidad y no vivir en el siglo, en lo mundano y en lo cotidiano. Y ese espacio dentro de un monasterio es lo que denominamos clausura. La clausura, es decir, querer recluirse en un mundo de clausura, no hay que olvidar que es un acto absolutamente de renuncia voluntaria, que una mujer o un hombre decide hacer en un momento determinado de su vida y de acuerdo con sus creencias religiosas. Podemos decir que todas las mujeres que ingresaron en clausura a lo largo de los siglos lo hicieron por voluntad propia. Bueno, sabemos que no, que muchas eran obligadas en las circunstancias del tiempo que les toca vivir, etc. Pero en líneas generales, y como una aceptación, hay que entender que una persona cuando va a clausura va porque quiere, nadie la obliga. Para vivir según la constitución de la orden religiosa, es decir, el libro de la regla, la constitución propia de la orden religiosa que puede tener cláusulas de un propio monasterio. Con lo cual puede ser que alguna regla de un monasterio de Valladolid no sea exactamente igual a algún apartado, alguna cláusula que un monasterio de Granada, de Sevilla o de aquí, de Canarias, donde resido. Para buscar, ¿qué? Una vida de perfeccionamiento terrenal para alcanzar la vida eterna junto a Dios. Es decir, nos relegamos al mundo de la clausura para perfeccionar nuestra vida en este mundo y hacer que nuestra vida en este mundo sea ya una preparación para la vida eterna. En cierto modo, podemos aceptar que la vida dentro de una clausura ya es vivir en realidad en el otro mundo, con todas las dificultades, visto desde el ángulo religioso, que conlleva ser un ser humano. Es decir, no por ir a una clausura estás libre de envidias, estás libre de la corrupción, del pecado. Y por eso todo el mundo va allí aspirando mejorar. Y es que es eso, en la clausura se aspira a la promesa de la eternidad que está en el futuro.
Y para ello, la vida en la clausura mantiene una existencia lo más intemporal posible. Es decir, al entrar en clausura, te olvidas por completo de las ataduras de este mundo, de cuál es el tiempo que te toca, la política, las circunstancias de cualquier consideración, porque tú solo pretendes vivir según Cristo a través de la regla de la orden religiosa en la que tú has admitido entrar buscando la eternidad. Con lo cual, la cronología, el paso de los años, el paso del tiempo, es algo que no te afecta. Y muchas personas que entran en una vida consagrada, en una vida religiosa, incluso cambian su nombre. Si te llamabas Margarita Fernández Rodríguez, al entrar al entrar en el monasterio, cambias tu nombre para llamarte Hermana Encarnación. Y esa es tu nueva identidad, porque la otra identidad es de lo que se denomina comúnmente el siglo, la vida cotidiana. Aquí vas a entrar en una vida que busca la eternidad, a una vida nueva, un nombre nuevo, donde solo se te conoce por el nombre, no hay apellido, porque todos, supongamos que es un convento de clarisas, todas son hijas de Santa Clara y por lo tanto hermanas. De ahí lo de Sor, ¿no? O hermana fulanita de tal. Sor Milagros de la Concepción o Sor, qué sé yo, Sor Margarita. Punto y final, sin apellido. Por lo tanto, la clausura busca ser o vivir un estado dulce, entendiendo por la dulzura la redención del alma y la conquista de la eternidad, a pesar de los achaques de la salud, del paso del tiempo o de la corrupción, vamos a llamarlo en términos religiosos, la corrupción del pecado. Y para separar el mundo de la clausura del mundo del siglo, es decir, de la vida cotidiana, existe la reja que está en la fotografía que ven ustedes aquí. La reja que se coloca o en el coro del convento, o cuando uno va a un convento se va a encontrar con una reja, por ejemplo, en el locutorio, cuando quieres hablar con una religiosa, o por ejemplo en el torno, que es por donde todos los que hemos ido a un monasterio a comprar dulces, una estructura que ahora veremos de madera giratoria, mantiene la diferencia. Cuidado, eso no es una prisión, no es una reja que tenga una función para que nadie se escape, como alguien podría pensar. Es simplemente un elemento simbólico que marca la distancia visual entre lo finito, el siglo, el mundo, y lo infinito que es Dios. De tal manera que cuando vamos a un convento de clausura, un monasterio, y vemos a aquellas religiosas que visten igual y están detrás de una reja, no están dentro de una pecera, están dentro de un marco temporal que solo viene marcado por los tiempos litúrgicos y no por la cronología del hombre, ¿no? Por la cronología del mundo. Es una separación entre realidad cotidiana y la búsqueda de la eternidad. Aquí vemos, por ejemplo, la reja del coro del convento de Santa Catalina de Zafra, ahí en Granada, que separa la zona de capilla de la zona de clausura, en el convento del Albaicín. O pongo, por ejemplo, este torno, por donde una persona que entra en esta pequeña sala toca un timbre, una religiosa del otro lado va a atender y, por ejemplo, va a comprar unos pastelitos, unos dulces. Pues uno pone el dinero, o más bien al contrario, ellas ponen primero los pasteles o lo que quiera que sea, giramos la estructura del torno y depositamos el dinero. Este es, por poner cualquier caso, y en homenaje a algún amigo almeriense que seguro que habrá por ahí, el torno del convento de las Puras de la Inmaculada Concepción, de las concepcionistas franciscanas de Almería. Por lo tanto, las clausuras de los conventos de religiosas son lugares para la vida en comunidad y las pinturas
que cuelgan de los muros del interior del convento, que nosotros, las gentes del siglo, apreciamos como obras de arte, y es que lo son, y así las vemos, cuidado, para ellas, más allá de que también las reconocen como obras de arte, son testimonios de fe, testimonios dados por otras monjas que como ellas viven en la intemporalidad y que quedan representadas a lo mejor en un cuadro o en una acción de vida comunitaria, o pueden ser imágenes de santos o de escenas sagradas de la Virgen María con el niño, o de la vida de Cristo, o de la vida de los santos, que recuerdan el ejemplo de personas que antes que ellas han pasado por un camino de perfección. Por eso, cuando a veces desde patrimonio pensamos en despoblar de imágenes pictóricas el interior de los conventos para restaurarlas, desde la mentalidad del siglo, eso puede estar muy bien, pero a las religiosas les quitamos referencias para su vida cotidiana. Por eso siempre tenemos que ser muy respetuosos con el patrimonio que guardan los conventos, poder conocerlo, eso sí, poder mantenerlo, pero pensar que forma parte del ADN de un monasterio y que en este sentido hay que pensarlo. Y es que muchas veces en esos cuadros encontramos alimentos, vamos a llamarlos así, a eso voy a dedicar este tema, que contienen, por ejemplo, trigo o una semilla o la hostia consagrada. El trigo, del que se deriva la harina de trigo, con el que se hace pan, es el alimento más sagrado de todos porque es el que en la transustanciación se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso, si hay un alimento sagrado para una orden religiosa y es el principal alimento hecho con trigo que se consume en un monasterio o que se reparte fuera del monasterio, sea como pan, ¿no? Harina, agua y sal, o sea como pastel, tiene que ver con una consideración de lo sagrado. No pensemos en pan solamente como una comida que a todos nos gusta, con un alimento básico. Hay que pensar que tiene una connotación sagrada, igual que la va a tener la uva de la que se hace el vino y que va a ser consagrado en la misa y va a haber una transustanciación del vino en la sangre de Cristo. Por lo tanto, la uva, la materia prima de la que sale el vino, es también un alimento sagrado. La almendra, ya en el Antiguo Testamento, simbolizaba la nueva vida. En las portadas románicas, Cristo aparece bendiciendo dentro de una almendra, la que se llama la almendra mística. Y la almendra es un alimento que está presente en el mundo conventual, en toda la repostería. El huevo aparece citado en los textos sagrados como un símbolo de regeneración y resurrección. En muchas ocasiones, sobre todo en la iconografía medieval y también en el Renacimiento, muchas veces el niño Jesús lleva en su mano un huevo, y ese huevo no es una alusión al huevo, al huevo de la gallina, es una alusión a la resurrección. Cristo es la resurrección, por eso porta un huevo en la mano. La leche y la miel, ¿qué decir de ellas? La leche y la miel eran los productos que los primeros cristianos daban a todos los catecúmenos, ya adultos, que se convertían al cristianismo. Y para representar su renacimiento en Cristo, se les daba un vaso de leche y miel. Y en cualquier monasterio, cuando por caridad se pedía alimento, inmediatamente se le daba pan y leche y miel. La abeja, más allá de ser polinizadora y todo lo que todos conocemos, la abeja que es la polinizadora, la que da vida a la naturaleza, la que permite que las especies puedan reproducirse, lo que ellas hacen, la miel que ellas fabrican, es también regeneración. Por eso es un alimento sagrado. ¿Y qué decir de la manzana? Esa fruta que es la fruta que identifica a la nueva Eva. Si de una manzana Eva saca el fruto prohibido y lo da a Adán, vino María como nueva Eva a entregarnos una manzana,
que es la nueva vida. Por eso no es de extrañar que en el arte medieval, y no solo medieval y el arte de la Edad Moderna, estén las representaciones sagradas llenas de manzanas, y muchas pinturas, como ya veremos, van a representar la manzana como la fruta, al contrario, la fruta de la nueva Eva, la fruta de la redención. Por eso, harina de trigo, el agua, que representa la vida, los huevos, la leche, la miel, las almendras, el azúcar y la manteca, que actúan como elementos necesarios para dar más dulzura y para dar liga, ¿no? Sobre todo la manteca, son los ingredientes básicos, todos simbólicos, todos están en las Sagradas Escrituras, que en estas manos de santas, ¿no? En estas manos de religiosas, conforman la dulce repostería que se fabrica en esa dulce clausura que representa la eternidad, un lugar donde no existe el tiempo y donde nada justifica el cambio de las recetas, porque no van a cambiar los ingredientes, porque los ingredientes están en las Sagradas Escrituras, algo que está presente en el mundo judío, y seguramente el profesor Miguel Ángel Espinosa nos va a dar una magnífica lección en los próximos días. Aquí vemos pues varias fotos de religiosas en distintos conventos de clausura, fabricando esos dulces que seguro que a tanto nos gustan. Pero cuidado, que cada uno de los dulces fabricados en un convento tienen una connotación sagrada. Por eso no debemos, en los géneros pictóricos, no debemos confundir lo que es un bodegón como género pictórico que va a alcanzar en Europa un éxito extraordinario, en Holanda, en Flandes, en el siglo XVI, y que va a llegar a España en la segunda mitad del siglo XVI, el género del bodegón. No debemos confundirlo con el mundo de la fruta, de los elementos con los que se confecciona la repostería, representados en la pintura de la España barroca. Digo que no debemos confundirlo porque un bodegón es un género pictórico donde se aunan frutas, comidas, casa, objetos de utensilio doméstico, y que aparecen a capricho del pintor, ordenados en una composición pictórica, digamos que caprichosa. Con lo cual, lo que le interesa al pintor son los objetos, no tanto el sentido simbólico de cada alimento que él pinta. Mientras que en un cuadro conventual o hecho para el mundo religioso, sí tiene valor simbólico. Sí tiene valor simbólico. Estos son tres pinturas, una de Juan van der Hamen, que es un magnífico pintor flamenco, nacido en Flandes a finales del XVI, pero que va a ser casi toda su obra aquí en España, tres bellísimos bodegones que conserva la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. El primero es obra de van der Hamen y los otros dos están clasificados como un seguidor de van der Hamen, donde vemos, por ejemplo, en este, el de van der Hamen, vemos rosquillas, una serie de panecillos, casi parecen torrijas de leche, o esta bandeja que contiene frutas confitadas. Aquí estamos en torno a 1625, unido con un candelabro de cristal y un recipiente probablemente para miel. O en estas otras bandejas, en este de aquí, unas manzanas colgando, muy bonitas, con esta incluso picada, ¿no?, de bicho, que tienen, dándole un gran realismo. O, por ejemplo, las nueces descascadas y otra serie de frutos que vemos aquí entremezclados en una fuente y acompañado por jarras probablemente de vino o aceite. Pero aquí, o en esta otra, trozos de pan con una especie de también de frutas encharcadas en azúcar y distintos dulces, rosquillas, panecillos, aquí más frutas confitadas, probablemente un bote de miel, que nos están hablando de, más allá de abrirnos el apetito, nos están hablando de lo que es un bodegón,
claro, podría haber traído con perdices, con comida, con cochinillos, podría haber traído muchas cosas, lo que pasa es que como hablamos de la dulce clausura, traigo cuadros de un pintor que realiza obra de bodegón, bien es verdad, que con un tema dulce. O, por ejemplo, el caso de este bodegón de uvas y de higos, un anónimo español del siglo XVII, también perteneciente a la colección de la Real Academia de Bellas Artes en Madrid, o este otro bellísimo bodegón ya del siglo XVIII del pintor napolitano Luis Egidio Meléndez, aunque asentado en España, un pintor muy importante de comienzos del reinado de Carlos III, donde vemos en una estética muy barroca la mezcla de granadas, y hago un homenaje a la ciudad de Granada, y las manzanas con las picaduras de los insectos, muy común, unas cajas de dulce que se envolvían, que hasta hace muy poco todavía se venden por ahí para guardar productos confitados, bueno, confitados no, perdón, escarchados, perdón, dulces escarchados o dulces frescos, incluso cubiertos por un paño, un bote evidentemente de miel dorada, en un frasco de cristal, fíjese el color dorado de la miel, absolutamente maravilloso estos bodegones de Meléndez, pero quiero hacer aquí mención de este cuadro que es obra de la pintora Josefa Joábitus, una pintora portuguesa del siglo XVII, pero que ya va a tener una salvedad. Verán, Josefa Joábitus es una pintora que, aun cuando sea portuguesa, nació en Sevilla. Su padre se llamaba Baltasar Gómez Figueira, era un pintor portugués activo en Lisboa a comienzos del siglo XVII, que va a marchar a España. Hay que pensar que entre 1580 y 1640 Portugal estuvo anexada a España, era uno más de los reinos de España, y Baltasar Gómez Figueira sale de Lisboa y va a intentar ganarse la vida como pintor en Sevilla. Lo hará con Francisco Herrera el Viejo y también entrará en el taller del gran maestro del barroco sevillano, Francisco de Zurbarán. Allí nace, en la ciudad de Sevilla, Josefa de Óbidos, se dedica desde muy niña al género de la pintura, lo que para una mujer era una verdadera excepción, en la Sevilla de comienzos del XVII, y va a vivir en el entorno de Zurbarán, en ese mundo de Herrera el Viejo, de Zurbarán y de los demás pintores sevillanos, y va a aprender el gusto por el bodegón pictórico, por los fondos tenebristas y un primer plano con representación de frutas, de aves de caza, es decir, en el bodegón. Pero ella marchó, joven, marchó a Portugal y va a ingresar en un convento de clausura como religiosa en la orden de las Agustinas en la ciudad de Coimbra. Y a partir de aquel momento y durante toda su vida va a pintar para conventos religiosos. Bien, es verdad que va a pintar bodegones, pero va a pintar obras dedicadas al mundo de la clausura, es decir, del interior del convento. Lamento, el teléfono no lo puedo parar, problemas del directo, ya se callará el teléfono. Decía que va a dedicarse a la pintura religiosa, a elaborar pintura de carácter religioso, pero también escenas donde va a incluir el mundo del bodegón, adornando la escena religiosa. Con lo cual, todos los elementos que nosotros vemos ya en la pintura de Josefa Joábitus, ella prácticamente abandona la representación de cualquier producto que no sea un producto de tipo conventual, va a llenar de dulces deliciosos que podemos identificar en la repostería popular que aún hoy heredamos en España, pero hechos con harina, manteca, azúcar, almendra y poco más, un poco de aceite y poco más. Con lo cual vemos aquí un cuadro de bodegón. Sí, es un bodegón, pero la intención de este bodegón es la exaltación de aquellos alimentos del mundo religioso que se pasan a la representación pictórica.
Por eso incluso adorna los alimentos con flores, entremezcla el alimento con flor, porque la flor es, en cierto modo, una ofrenda y santifica el propio alimento que va a ser consumida, que va a ser consumido en el mundo religioso. Por lo tanto, hay una intención sacra incluso en las pinturas de Joseph Joabedus. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta pintura de San Juan Bautista, pintada en la década de 1660, 1670, se encontraba en una colección particular, bueno, se encuentra en una colección particular de Lisboa, pero yo lo que quiero llamar la atención es, fíjense aquí, un panal de abeja, aquí representado. Flores, 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 y repentinamente un panal. ¿Por qué un panal? Recordemos, la miel es un alimento que representa la vida que se perpetúa, la resurrección, representa a Cristo y asocia el panal de abeja con la representación de Juan el Bautista, del primo de Cristo que lo va a bautizar en el Jordán y que da continuidad a la estirpe de David que va a llegar hasta Jesús. Es decir, la regeneración del Bautista, que representa a Juan el Bautista, representado como un niño, aparece aquí, en este panal del que observen cómo caen gotas, cómo gotea la miel, dando vida y continuidad en la idea de la resurrección. Y aquí en esta otra naturaleza muerta, con bizcochos y toalla, pintado hacia 1660, probablemente en Portugal, volvemos a ver alimentos sagrados. Cuidado que la idea del alimento sagrado está en todas las culturas, por supuesto en la cultura judía, en la cultura islámica, naturalmente en nuestro entorno cultural cristiano, pero también, por ejemplo, antes se nombró a Brasil y mi vínculo con Brasil, en las religiones afro-brasileñas, toda gran conmemoración dentro de la liturgia de la religión de Candomblé o Umbanda se conmemora con alimentos sagrados que solo se van a consumir en homenaje de un orishá, de un dios. Con lo cual, lo del alimento sagrado es una constante dentro de cualquier estudio antropológico o de la historia de las religiones. Y, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho Joseph Joabedus y el arte portugués, no lo puedo evitar, pero es un arte portugués muy sevillano. Veamos esta Santa Teresa como esposa mística, uno de los tantos cuadros que Joseph Joabedus realiza para el convento de religiosas carmelitas descalzas de Cascais, cerca de Lisboa, donde vemos a la fundadora abulense en un éxtasis, viviendo un momento místico, pero cuidado, los ángeles que coronan a Teresa lo hacen con manzanas. Y recordemos el simbolismo de la nueva Eva, de la mujer. Además, hay una vinculación extraordinaria entre la feminidad y cualquier santa mujer, más que varón. ¿Por qué? Porque en realidad la madre Teresa, al fundar la orden de las Carmelitas, va a tener hijas que entre sí serán hermanas o sores. Con lo cual, la manzana de la nueva Eva llega a Teresa de Jesús y como manzana del cielo reparte con sus hermanas. Y aquí pongo una otra fuente de dulces absolutamente deliciosos, donde podemos ver estos mazapanes, o supongo que con almendras o piñones, un dulce que aquí, unos bizcochos, que aquí en Canarias, en la isla de La Palma, de donde es algún oyente que está en esta sala, llamamos marquesotes, otros pastelitos hechos probablemente con mazapán, es decir, manteca, yema, etcétera, o incluso pasteles de gloria, así que podemos identificar hasta alimentos de santo, alimentos dulces,
elaborados por las religiosas. Y sí, van a permitirme, aunque yo soy de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, soy profesor de la Universidad de La Laguna, ciudad vecina, y allí hay una pintura de las más deliciosas de España, y lo digo en un sentido no solo metafórico, sino también que es una delicia, son delicias las que aparecen representadas en esta mesa de un cuadro de un misticismo verdaderamente arrollador. Es la cena mística de San Francisco y Santa Clara de Asís en el convento de la Porciúncula, donde vemos al fondo representada la imagen del Cristo de la Laguna, una imagen flamenca, llegada a la isla de Tenerife en los momentos de la conquista de la isla, muy a comienzos del siglo XVI, depositada en el convento franciscano de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Pues bien, hacia comienzos del siglo XVIII, probablemente por alguna iniciativa de alguna abadesa del monasterio de San Juan Bautista de la Laguna, de clarisas franciscanas, se sugirió a un pintor anónimo tomar de las florecillas de la vida de Santa Clara un compendio de historias que nos narran los comienzos de la fundación de la Orden de Clarisas, con Santa Clara de Asís al frente, en que San Francisco llamó a Santa Clara al convento de la Porciúncula en Asís para hablar de temas sobre la organización de la vida de los frailes menores, de los frailes franciscanos, y de la Orden Segunda Franciscana de Santa Clara. Y estando en esa cena, según se cuentan las florecillas de Santa Clara, brilló tanto el Espíritu Santo entre los dos fundadores de la Orden de Frailes y de la Orden de Monjas, que la gente de Asís creyó que había un incendio en el convento de la Porciúncula y acudieron con cubos de agua para sofocar el incendio. Pero cuando llegaron se dieron cuenta de que no había ningún incendio, sino que era luz, haces de luz que se desprendían del interior del convento de la Porciúncula. Y esa luz no era otra que el Espíritu Divino, el Espíritu Santo que con tanta fuerza irradiaba de Francisco y de Clara. Y para remarcar la canariedad de este cuadro, se representa al Cristo de la Laguna de especial devoción franciscana en la ciudad de La Laguna. Pero más allá de esta bonita pintura es la representación de un bodegón a la manera de Sevilla, prácticamente, y en realidad de toda la escuela andaluza, pero sobre Canarias influye tremendamente la pintura sevillana, donde vemos, aparte de dos tazas que contendrían pues una bebida sencilla, probablemente leche o leche con miel, muy probablemente es leche con miel, nos encontramos con panecillos y un cesto con uvas y peras y unas pocas flores distribuidas por la mesa. La flor es en homenaje al alimento, cuidado, lo repito, es muy importante. No es un ornato, se está glorificando el alimento, porque el alimento es un alimento sagrado. Y esto es lo que podemos calificar como pintura de convento. Que nadie imagine que la pintura de convento son lienzos donde se ven a monjas amasando pues pasteles o metiéndolos en un horno. No, no hay ninguna pintura, o al menos que yo sepa. Por supuesto hay muchas obras de clausura que no conozco, miles de obras de clausura, puede haber alguna, pero yo desde luego no lo conozco. Porque los pintores, las pintoras pretendían mover a la piedad y a la devoción. Y un acto cotidiano, pues obviamente no es un acto de piedad, es muy cotidiano, pero nada más. Pero esto es un cuadro de convento y que está pensado para la dulce clausura. Alimentos dulces para la dulce clausura. Aquí vemos la techumbre de este mismo convento de San Juan Bautista de la Laguna, donde vemos a Santa Clara con su cabeza agachada reverenciando la Eucaristía, que la identifica, o San Francisco de Asís reverenciando el crucifijo. Santa Clara, la santa por excelencia, la santa monja
bueno, no es que no digo menoscabo de otras santas fundadoras, por Dios, pero quiero decir que es muy identificada y con la Eucaristía. Vale, la Eucaristía, es la transustanciación de Cristo en pan, que todos los cristianos van a comulgar. Eso es totalmente cierto, pero no deja de ser harina, agua y sal, pan, convertido en el cuerpo de Cristo. Mientras nosotros vemos un atributo que identifica a una santa, una mujer de vida religiosa en el siglo XVI, en el siglo XVIII y en el siglo XXI continúa viendo el pan transustanciado en el cuerpo de Cristo. Y esto es perfectamente esa comida o esa dulce clausura. Es decir, abrazar a través de un elemento material como el pan en forma de hostia, convertir el pan en vida eterna. Eso es un elemento de dulce clausura. Aquí vemos este magnífico, esta pintura religiosa de Santa Clara de Asís, pintada por López Polanco, pintor de la corte en Madrid a comienzos del siglo XVII. Vemos a Santa Clara de Asís en este retablo de la capilla mayor del convento de Santa Isabel la Real, ahí en el Albaicín granadino, o en esta escultura, podría haber puesto cualquiera, de cualquier lugar de España, pero puesto esta del convento de San Juan Bautista, de La Laguna, en Tenerife, que me gusta especialmente porque esto es una aportación de las monjas, vestir a Santa Clara de dorado, que me llama mucho la atención porque tiene una carga simbólica. Cuando hubo un gran congreso sobre Clarisa de clausura en el año 93, en el que participé, el lema era Clara luce clarior, Clara luce con una gran claridad, y la claridad de Dios, la luz de Dios es la luz dorada. Vestir a Santa Clara de dorado, por lo tanto, no es ninguna barbaridad, sino es un elemento profundamente místico que interpreta el valor de la vida religiosa. Y luego nos vamos nuevamente al pan, aunque nosotros veamos rosas. Y es que habrá un camino común en varias iconografías de santos que cuentan el mismo milagro. Y es que ese santo en vida, en el caso de Santa Isabel de Portugal, una aragonesa, princesa de Aragón y reina de Portugal, esposa del rey Don Dinís, un día ella ejercía constantemente la piedad, llevaba alimentos a los pobres, atendía a los enfermos en los hospitales, y un día en la corte la reprenden porque ya es una reina dedicándose a la limosna. Ella lo niega y cuando le obligan a abrir el delantal que llevaba, en vez de aparecer los panes de rigor, aparecen rosas. Por eso Santa Isabel de Portugal va a aparecer con rosas siempre colgando de la túnica que viste. Y claro, va a ir apareciendo Santa Isabel de Portugal, que luego sería terciaria de la orden franciscana, y una vez muerto el rey se recluiría en el convento de Clarisas de Coimbra. La vemos aquí representada por Francisco de Zurbarán en esa magnífica colección de santas y mártires que pintó para algún lugar sevillano, aún hoy sigue debatiéndose para qué convento de Sevilla. La vemos aquí hacia el año 1635, la obra que hoy en día cuelga y se conserva en el Museo Nacional del Prado. Vemos aquí esta magnífica Santa Isabel pintada por Matías López, un pintor madrileño de la segunda mitad del 17, para la Catedral de la Magdalena en Getafe, la provincia de Madrid, o la Santa Isabel de Portugal, del ático, del retablo de la Capilla Mayor de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de San Francisco, en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, pintada por Juan Manuel de Silva en 1747. Pero en realidad el citar a los artistas es porque soy historiador del arte. Por supuesto, la calidad de Zurbarán no tiene comparación, es la cumbre de la pintura barroca española, pero más allá de las cuestiones meramente técnicas, yo quiero que se comprenda que mientras nuestro ojo hoy ve rosas, cualquier religiosa de cualquier convento o una persona
que aunque no sea religiosa, tiene conocimientos profundos religiosos. Mientras el ojo ve rosa, una monja ve pan, ve la caridad de que hay que dar pan, porque cuando se entrega pan a un pobre, se le alimenta en lo físico, pero también en lo espiritual. Conduce a esa persona que come pan, está comiendo indirectamente a Cristo y lo conduce a la vida eterna. Por eso lo repito, mientras cualquier persona ve rosas o flores, una persona religiosa siempre ve pan, aunque vea flores. Aquí vemos, por ejemplo, una magnífica pintura de la Virgen y el Niño, entre virtudes teologales y santos, pintada por el gran pintor de corte del tiempo de Carlos II, de corte en Madrid, Claudio Coello, hacia 1669, hoy en el Museo Nacional del Prado, donde vemos a santos franciscanos claramente reconocibles: San Francisco de Asís, San Antonio de Padua o de Lisboa, Santa Isabel de Hungría, la Virgen con el Niño y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, los ángeles que acuden a venerar a María con este gran fondo, espectacular fondo de influencia ya casi italiana. Pero lo que me interesa es esta figura recortada de Santa Isabel de Hungría, reina de Hungría y terciaria franciscana, que cuando va a acudir para agradar a María y sobre todo al niño con un cestito de frutas, ¿qué lleva? ¿Qué frutas lleva? Lleva uvas y manzana. Uvas de las que se obtendrán los licores conventuales y manzanas que representan, por lo tanto, la sangre de Cristo y la redención, que son, fíjense aquí, las dos uvas, que es con lo que va a agradar una santa franciscana a el niño Jesús y a la Virgen María. Es decir, no es un bodegón, aunque podamos decir que es un bodegón, porque un bodegón es la exhibición de frutas, comidas, etc. Solo que este bodegón es un bodegón siempre de mirada extraordinariamente mística, la uva y la manzana. Luego vamos a ver otras santas, también asociadas a los franciscanos y al milagro de la transformación del pan en rosas, que ya he nombrado a Santa Isabel de Hungría, aquí la vemos en el retablo mayor del convento de Santa Isabel de Valladolid, de la Orden de Santa Clara, esculpida por Gregorio Fernández, es que no podía dejar de poner esta magnífica representación, aunque no es una imagen pictórica. La vemos aquí también pintada, pertenece al Museo de Santa Clara de Gandía, en Valencia, una pintura anónima hacia 1700, pero traigo esta Santa Roselina, una santa poco conocida, una de las santas cartujas que cuelga en la sacristía de la Cartuja de Granada, de la Cartuja de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVII, donde esta santa francesa de la Edad Media es incorporada al catálogo de santos cartujos de la Cartuja granadina, donde muestra el mismo milagro, ¿no? Santa Roselina va a ser perseguida por su excesivo ejercicio de la caridad, y cuando la pillan, por decirlo de alguna manera, ella abre la parte delantera de su escapulario y en vez de panes salen flores. Es decir, el lugar común del pan transformado en flor. Y lo vuelvo a decir, un ojo ve flores, una mirada cartuja o clarisa ve pan, ve alimento. Otra representación pictórica espléndida en la misma línea es esta cena mística entre San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Ahí digo que en Roma, porque se cree que el encuentro entre los dos fundadores de los dominicos y de los franciscanos se produjo asistiendo a un concilio en Roma, y
Cuando llegan a la hora de comer, había varios frailes franciscanos y dominicos, y no había de comer, entonces Dios proveerá, y según la tradición de las florecillas de San Francisco, etcétera, en un momento, en el refectorio, aparecen unos ángeles portando, pues, uvas, portando panes y portando peces, para panes y peces, ¿no? Sí, la referencia bíblica es evidente, y la uva, pues, ¿para qué contar? Y la mesa presente pan, eso sí, una losa finísima de cristal, y digo losa, y piezas de cristal. Estamos en la España de 1644, pintada por el pintor Domingo Felipe Gil de Mena para el convento de San Francisco de Valladolid, y que hoy pertenece al patrimonio del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Lamento la calidad de la foto, no es muy buena, pero sí les remito a la conferencia de la profesora Escardiel González, que va a intervenir mañana, si no me equivoco, hablando de Los Ángeles, y ella todo este tipo de cuestiones las abordará con mucha más lucidez de lo que yo puedo aportar. Pero si seguimos con los alimentos sagrados, vemos también a San Diego de Alcalá, un santo de actuación en Andalucía, de actuación aquí también en Canarias, en la isla de Fuerteventura, donde lo vemos en una de las célebres momentos en que entra en un momento místico y aparecen alimentos cocinados por los ángeles. No voy a entrar ahora en la geografía de San Diego de Alcalá, pero sí la presencia de comidas, en este caso no es dulce, pero sí son cuadros que fueron realizados para el convento de franciscanos de San Francisco de Sevilla, donde hoy en día está el ayuntamiento. Y vemos obras, en este caso, de Bartolomé Esteban Murillo, 1646, La cocina de los ángeles, muy conocida, que hoy en día está en el Museo del Louvre, o San Diego de Alcalá, dando de comer a los pobres, en la colección de pinturas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Repito, es la acción, no que el santo dé o haga la comida, sino que por la mediación del santo, la comida y deliciosos manjares van a aparecer. Y si bien en este caso los cuadros de Murillo no se refiere a dulce, sino a otro tipo de comidas, aquí vemos un puchero, en realidad lo que ve una religiosa en un convento de temas parecidos a estos, ven que elaborar alimentos, elaborar comidas, es producto de la santidad. El obrador de cualquier monasterio es un lugar donde en realidad, con alimentos venidos de Dios, se elaboran alimentos para participar de la obra divina a quien los coma. Es decir, cada vez que nosotros comemos un pastel de un convento de religiosas, lo que ellas elaboran, ellas no están pensando mientras lo elaboran, no están pensando en llenar nuestra glotonería o ser goloso. Yo soy muy goloso, entiendo a todos los golosos del mundo. Ellas no están pensando en los espíritus golosos, sino están pensando en compartir parte de la obra divina. Y muchos de los que compran en los conventos de clausura compran obra divina. Por eso las monjas venden pasteles y miel. Pasteles y miel. Y si no, vayan a cualquier torno de cualquier convento y pregunten a las monjas qué venden. Aquí vemos a San Francisco, a San Diego de Alcalá, a San Diego de Alcalá, pintado por Francisco de Zurbarán, en este maravilloso cuadro de la propiedad del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Los que estén por Madrid y tengan la posibilidad de ir al Lázaro Galdiano, hay que ir una vez al año como mínimo. Y vemos otros tantos cuadros, podría ser una larga lista enumerativa de pinturas, como este Fray Gonzalo Díaz dando de comer a los pobres. Pertenece a una pintura anónima española del siglo XVII, que estuvo en el convento de los Mercedarios Calzados de Valladolid, hoy en el Museo Nacional de Escultura,
donde vemos a un fraile mercedario cuya obsesión era repartir pan a los pobres. Es pan como alimento físico, pero también una constante alusión al alimento espiritual. Pero derivado de esta visión religiosa del alimento, se va a generar toda una iconografía de la comida, como por ejemplo vemos aquí este cocinando tortas atribuido a Murillo, que está en el Museo del Hermitage, con unas mujeres cocinando tortas, alimentos sagrados, aunque aquí ya no es tampoco bodegón, es una escena de género, no es un cuadro para convento, pero tiene que ver con la santidad del alimento. O los maravillosos niños, todos los cuadros de niños del sevillano Murillo, como este niño jugando a los dados de la Alte Pinacoteca en Múnich, donde vemos niños que comen mendrugos de pan y se alimentan de membrillos y de otros alimentos que Dios y la caridad humana les da. La imagen de la conmiseración con los niños, ¿no? Con los niños hambrientos y desarrapados que en realidad se alimentan de Dios, de que Dios no abandona a sus criaturas, que es lo que muchos de los cuadros de Murillo nos comuniquen, que no son cuadros para convento, pero que sí reflejan la profunda espiritualidad de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII. Así pues, los obradores monacales, estos son fotos de conventos sevillanos, podrían ser granadinos o de cualquier lugar, porque todas las monjas de todos sitios son exactamente iguales, sean de la orden que sea, uno va por la Castilla más profunda o por la Andalucía más calurosa de agosto y las monjas siguen siendo monjas, actúan igual, se comportan igual, porque ellas viven en una intemporalidad alejada al siglo, elaboran con mimo estos alimentos porque, repito, mientras ellas cocinan, harina de trigo, huevos, aceite, azúcar, almendras, miel, manteca, anís, canela, están representando un patrimonio inmaterial, que así lo podemos calificar en la actualidad, un patrimonio de lo dulce, un patrimonio de la memoria colectiva de la alimentación, y lo podemos enfocar por ahí si queremos, pero ellas lo último que están pensando es en el patrimonios inmateriales y las calificaciones que nosotros queramos dar en el siglo. Ellas están perpetuando alimentos dulces de esa dulce clausura. Y nada más, he concluido y espero, espero cualquier duda, aclaración que puedan tener. Espero no haber abusado mucho del tiempo y que la temática que he planteado pues pueda haberles resultado interesante. Y quedo a disposición del director de la jornada y de todos ustedes si les puedo aclarar algo. Muchísimas gracias, Carlos Castro Bruneto, por esta magnífica exposición. Yo creo que se puede hacer un aplauso virtual si abrimos los micrófonos, pero por lo menos el mío ya está abierto, así que muchísimas gracias. Y abrimos un turno de preguntas que o bien las pueden escribir o bien hablar si quieren, de debate. Han salido aquí muchos temas que son sugerentes y creo que nos dan, aparte de ganas de comer, nos dan ganas de aprender y de preguntar y de reflexionar en torno a esto. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta por el chat. Por el chat, ¿no? Nosotros agradecemos mucho la presencia del profesor Carlos, porque hay muchas cosas que yo conocía sobre un convento y me ha aclarado bastante cosas aquí de Tenerife.
Y también sé que hay otras personas fuera de España que lo están mirando, que también no conocen esas cosas. Gracias, profesor Carlos, por nos transmitir tanta sabiduría y cultura. Me acordé de la historia Muchas gracias. que mi madre cuando éramos pequeñas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que hay alguien más con el micro encendido. No sé si... hay una cosa que creo que ha quedado muy clara, es el vínculo de la harina, el vínculo de precisamente la idea de la elaboración. Hoy, dentro de este ciclo, se expondrá luego una breve pieza documental que se está preparando, ya que las monjas ahora mismo están haciendo los dulces de Semana Santa, y hemos tenido la oportunidad de ver in situ cuestiones que se han reflejado hoy en esta conferencia. De hecho, la idea de orar antes de la preparación, esa idea de las medidas, un poco por la inspiración, y de ese sentido atemporal que tienen de no registrar, sino que queda en la memoria colectiva de las hermanas, pues es una cuestión que hemos podido hoy ver de primera mano aquí en algunos conventos granadinos. ¿Alguna pregunta? Yo creo que básicamente ha quedado muy claro. Es muy interesante la idea de Santa Isabel de Portugal y luego Santa Isabel de Hungría. Y curiosamente también ese cuadro de Santa Rosalina que se ha puesto en la cartuja, algo que creo que nos va a hacer ver estos espacios desde otra perspectiva. Yo sí quería comentar dos cosas. Lo primero, a ver, cuando como historiadores del arte, ¿no? En mi caso y en el de muchos de los aquí presentes, nos acercamos a un convento, vamos con ojo de historiadores, de conocedores, que valoran la pintura, valoran la obra de arte por lo que ella vale. Pero a veces nos olvidamos de lo que ella significa y que está viva. Es una obra viva. Es decir, puede ser que un convento de la imagen de Santa Rosalina en la Cartuja de Granada pueda tener un valor artístico, pero a lo mejor si va una persona cartuja o con una sensibilidad especial, está leyendo otra cosa. Es decir, es una pintura que continúa siendo ejemplificante. Por eso cuando a veces en cuestiones de patrimonio pensamos que habría que despojar, no despojar, no es el verbo adecuado, pero habría que rescatar las obras de los conventos para llevarlas de los conventos, es como quitarle a un cuerpo un brazo. ¿Me explico? Lo que hay que permitir es el conocimiento, el acceso y la interpretación de la obra de arte en una clausura, pero no despojar a la clausura nunca de la obra de arte, porque es allí donde ella tiene vida y tiene sentido. Y yo esto lo digo porque cualquier curso que aborde el mundo de las clausuras debe de valorar ese aspecto, que como historiadores del arte debemos de pensar cuál es el sentido que hace nacer una obra de arte. Esa es la primera cuestión que yo quería plantear. Lo que no quita, por supuesto, que podamos conocer y disfrutar también de la obra de arte en exposiciones temporales, en itinerarios por zona que ya no sean clausura, de un convento, etc. Y la segunda cuestión que quería dejar claro es que, por favor, vayamos a los conventos y disfrutemos de los dulces de los conventos, que son verdaderas maravillas auténticamente ecológicas hoy en día que estamos tan preocupados por la alimentación. Pues esa azúcar, desde luego que se va a la sangre, pero es mejor que cualquier producto industrializado porque está hecho, porque es una cuestión ética con productos 100% naturales. Es decir, no estoy hablando solo de colaboremos con las religiosas, sino también porque son productos de primera calidad, que también hay que decirlo porque para ellas es vital
que esos alimentos sean siempre alimentos de carácter sagrado. Muchísimas gracias por esa reflexión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Lo pueden formular por el chat o bien preguntando. Eso es que está todo muy claro y con ganas precisamente ya de ir a los conventos y de disfrutar esa propia dulzura. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado en este ciclo y especialmente al conferenciante, al profesor Carlos Javier Castro Bruneto, por introducirnos en este mundo con esa iconografía tan peculiar e invitarlos a continuar pues, bueno, en el ciclo mañana, martes y miércoles a las 19:30 en este mismo link. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes.